ahí Dante comentarios para poner. Ah, ahí está, perfecto. Muy bien, ahí tenemos a Dante que los está explicando un poquito, formando un poco a Jere y a Hernán. Así que bueno, Dante, muchas gracias porque también te pudiste acercar hoy y bueno, gracias que muchas veces él está temprano, mucho tiempo antes que lleguemos nosotros para preparar todo para que todo funcione bien en la compu. Eh, Uno se acuerda cuando hace 30, 40 años no teníamos nada de esto, y bueno, y las reuniones se hacían igual, teníamos cancionero y todo funcionaba. Pero bueno, nos hemos hecho un poco dependientes, empezamos a grabar, le hemos agregado chiches y bueno, son cosas que sirven, que vienen bien, pero que a veces nos atan un poquito. Eh, pero bueno, vamos a leer un par de versículos en la palabra de Dios. Marcos capítulo 4. No tenemos PowerPoint, así que no hay problema un poco menos. Una cosa menos para los chicos allá. Marcos capítulo 4, versículos 21 y 22 dice lo siguiente, mirá. También les dijo Jesús a sus discípulos, ¿no? ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Reitero el versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Tenemos un pasaje más, una historia conocida más o menos, bastante conocida. Hechos capítulo 5. Después vamos a ir a Hechos, ahí vamos a tomar un poquito más atrás, pero por lo menos para ahora, para ir teniendo la idea. Dice Hechos capítulo 5, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, le dio una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Es decir, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis a tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino un gran tremor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Vamos a hablar. Señor, te agradecemos por este momento, por este tiempo que nos permitís pasar, porque podamos reunirnos alrededor de tu palabra. Ahora queremos pedirte que nos guíes, Señor, en este tiempo para meditar, para reflexionar, para aprender y también para ser confrontados con la verdad. Muchas veces a través de ella, Señor, nos encontramos con cosas que quizás no nos agradan, pero eh, nos hacen mucho bien. Nos transforman, eh, nos ponen de vuelta en el ruedo. Te agradecemos, Señor, por el poder, Señor, transformador de tu palabra, Señor, porque es una palabra útil para instruir, para redarguir, para que todos podamos ser enteramente preparados para toda buena obra. Señor, gracias por ello. Y Señor, lo ponemos en tus manos en este tiempo para meditar en el nombre de Jesús. Amén.
Mirá, primer texto que leímos. El Señor le dice, bueno, a los discípulos, ¿no? Ustedes conocen, ¿no? Cuando hablamos de la luz y de que alumbre vuestra luz entre los hombres. Porque, bueno, ustedes son la luz, le dijo en el Sermón del Monte, ¿no? Mateo 5, ¿se acuerdan de eso? Eh, y una luz que se esconde no sirve para nada, pero dice, nadie pone una luz debajo de un almud, de una caja que se usaba para tomar medidas de la cantidad de grano. Nadie pone una luz abajo de la cama, porque si no, no sirve para nada, no alumbra. Entonces, es necesario que la luz se exponga, ¿no? Pero luego dice algo más, miren, no solo eso, permiso, no solo eso, sino que tengan presente una cosa. Jesús es la luz del mundo. Nosotros también, por consiguiente, por carácter transitivo, también hemos sido puestos para que alumbre nuestra luz eh, delante de todas las personas, delante de todos los hombres, lo dice en el Sermón del Monte también. Pero dice, la luz cumple una función que es central, que es crucial, y es manifestar la realidad de las cosas. Esto a veces puede parecer muy sencillo. Por ejemplo, nosotros tenemos buena luz acá, pero justo en este rincón, en las terras están quemadas, bueno, están un poquito, ahí están los hermanos que están acomodando, después tenemos que volver a armar el andamio, es todo un tema, ¿no? Es todo un poco de lío. Pero por ahí si tengo una mancha acá en el pullover, mucho más si el pullover es de color oscuro, probablemente no se den cuenta. Es muy probable. O tengo una mancha en una camisa, estoy en algún lugar con baja luz. O sea, uno va al baño y a lo mejor en el baño más iluminado y no, se da cuenta que hay una mancha, algún pedazo de comida cayó sobre la ropa. Bueno, le paso un poquito de agua y más o menos sabe. Lo pongo a la luz del día, a las 10 de la mañana con el sol pleno y la luz botonea todo. Entonces el Señor les dice, miren, esto es así, miren. En cuanto a las cuestiones que tienen que ver con presentar a mi persona, también en cuanto a otras cuestiones que pueden ser cosas que podemos tener guardadas, dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Nada. No hay nada escondido que no haya de salir a la luz. No hay nada. Quizás nos gustaría que fuera distinto, ¿no? Pero así funciona. No es una cuestión de decidir, a veces hay cuestiones o hay textos que nos desafían a hacer algo, nos muestran algún camino a seguir, nos muestran alguna corrección que hay que hacer. Pero acá no, simplemente nos está mostrando un principio, para que lo tengamos presente, nada más. Puede ser para bien o para mal, y ahora esto lo vamos a ir desarrollando. Pero la realidad es que así funciona. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. La historia que leímos después en el libro de Hechos tiene esa idea. Y es un momento muy particular de la vida de la iglesia primitiva. Por eso es un hecho es un evento que naturalmente no tenemos registro de que se haya repetido, eh, por lo menos dentro del marco bíblico. Pero sí que nos va a mostrar mucho de cómo funciona este principio, de cuál es la realidad y de qué es lo que Dios quería mostrar a través de un evento que fue realmente terrible, desagradable, enormemente traumático, si se quiere, porque realmente lo fue, en medio de un tiempo donde la iglesia del Señor pasaba por otro tipo de momento, un momento de euforia. Era un momento eufórico, era un momento de crecimiento, era un momento enormemente positivo. Mira, si leemos un poquito, vamos a leer un poquito del capítulo 4, de cómo venía la mano hasta que este evento ocurrió. Mira, dice capítulo 4, versículo 32, de hecho, vamos a leer. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos
Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Mirá, el momento que vivía la iglesia era precioso, era espectacular, era hasta podríamos decir eufórico. Había un amalgamamiento entre los hermanos que prácticamente no tenemos registro, tampoco, en otro tiempo que haya vivido la iglesia. Ningún tipo de iglesia. Por eso, ayer hablábamos, ¿no? Del Día del Amigo, de la amistad con el Señor. También, qué lindo es cuando una iglesia va fortaleciendo y se van estrechando vínculos, y a lo mejor, es cierto, no vamos a ser amigos todos con todos, pero los vínculos se van estrechando a un punto en donde la comunión, en donde el amor se empieza a ver y eso empieza a trascender. Como dijo el Señor Jesús, ¿no? En esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Entonces empieza todo a manifestarse de una manera especial, particular. Es como que cada uno ya empieza a pensar menos en uno mismo, ¿no? Es cuando uno empieza a pensar más en el bien del otro. Cuando uno empieza, hay menos de esas ideas, bueno, no, ¿sabe qué? Aquel me saludó mal, me hizo cara fea. Bueno, y empezamos con cuestiones y dejamos de lado esas cuestiones que permítanme el término, por ahí hasta son un poco hasta, si se quiere, infantiles. Y nos ponemos y nos concentramos y nos amalgamamos verdaderamente en lo que importa, que es justamente que el poder de Dios se manifieste en la vida de las personas. Que seamos transformados y que sean transformadas personas que están en nuestro alrededor. Que para eso Dios nos puso y para eso el Señor nos salvó, ¿no? Y eso era lo que estaba sucediendo ahí. A una escala, quizás, déjame decir, nunca vista. Eso era lo que estaba pasando ahí. Era increíble, era maravilloso, era espectacular. Se hace mención especialmente, particularmente, de este hombre llamado José, al cual lo apodaron Bernabé, y Bernabé es un pilar, es un puntal de la iglesia. Después vas a ver todos los eventos y todo lo que Bernabé significó para la vida de la iglesia. Entre otras cosas, fue el primero que al apóstol Pablo le tendió una mano cuando nadie le tenía confianza, porque claro, era un perseguidor de la iglesia, era de lo peor, se convierte y nadie creía demasiado que se había convertido, más bien pensaban que era un infiltrado, que venía para meter preso a la gente, para matar gente, no sé, y Bernabé es el primero que le tiende una mano, uno de los primeros que le tiende una mmano, y bueno, Pablo fue Pablo gracias también al ministerio de Bernabé. Bernabé era un tipo fenomenal. Está bueno que se pueda alguna vez estudiar la vida de Bernabé. Fenomenal. Y claro, se ve que algo impactó, si bien era una actividad que no era que lo hacía todo el mundo, había personas que habían conservado sus hogares también bueno, y de hecho se hacían reuniones en casas, en distintos lugares que tenían cierta propiedad todavía, pero dice que Bernabé vendió una heredad. Podría ser un campo probablemente, o algo por el estilo. Alguna propiedad, algún inmueble, probablemente un campo. La vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¡Tac! Acá está. En realidad no era algo anormal, pero por algún motivo que no sabemos bien cuál es, llamó más la atención que otros casos parecidos que se le venían más. E impactó. Y es como que, wow, algún impacto generó. Ahora, dice que en ese contexto pasa lo que hemos leído recién de Ananías y Zafira. Dice, había cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer. Dice que venden una heredad, lo mismo, venden un campo. Y dice que sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Mirá, lo que este matrimonio hizo, eh, o si lo hicieran hoy en día, nos llamaría la atención de una manera que sería enormemente positivo. Estamos hablando de una propiedad inmueble. Vamos a poner un precio, vamos a poner un número, como para ponerle número a las cosas.
No sé, una propiedad inmueble, ¿cuánto puede valer? No sé, $100.000. Pongámosle 100 millones de pesos para decir algo. Sí, un campo, 100 millones de pesos. Dice que sustrajo el precio y vino, y vamos a suponer, supongamos que, por decir algo, 100 millones, estamos inventando, ¿no? Los números, no están los números puestos ahí. Pero lo que el texto quiere decir es que, supongamos que fuera 100 millones de pesos el valor del campo que vendieron a Ananías y Zafira. Dice que vinieron y pusieron a los pies de los apóstoles, vamos a suponer, 60 millones. Y dijeron, vendimos el campo en 60 millones de pesos, acá está. Y los otros 40 se lo quedaron ellos. Ahora, vos imaginate alguien que venga y nos dé una ofrenda de 70 millones de pesos. Un creyente, ¿eh? Sí, no vamos a recibir ofrenda cualquiera. Pero viene alguien, toma, uno al nivel del otro. Te paso el CBU porque sería un lío, ¿no? Hablar de ese monto en billetes hoy cómo estamos. Pero pensemos eso. Una persona ofrenda de su propia voluntad esa cantidad de plata. Vamos a suponer 60 palos. Discúlpenme, yo trabajo en finanzas y los millones no le decimos millones, le decimos palos. Los pesos no le decimos pesos, le decimos mango. Los 1.000 pesos no le decimos 1.000 pesos, sino que le decimos una luca y así. ¿Qué va a hacer? Son defectos que uno tiene de formación. 60 palos. Uno arriba del otro, puesto ahí. Claro, se quedaron con 40. Y vos decís, bueno, che, esos 60 para la iglesia es una enormidad, es una locura. Las cosas que se pueden hacer, la bendición que puede es transmitir a un montón de gente, no solamente a la iglesia, a la comunidad, todo. Claro, eso es lo que miramos todos, que vemos las apariencias. Pero de alguna u otra manera, seguramente algún don especial que Dios había concedido a los apóstoles en ese tiempo, como podía ser el apóstol Pedro, algún don especial de discernimiento de espíritu. Pedro se da cuenta que algo no estaba bien. No está bien, el texto no relata el cómo, ¿no? No da detalles sobre el cómo. Pero sí dice el qué. ¿El qué? ¿Cuál es? El versículo 3. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Oh. Había un doble pecado, un doble origen del pecado, ¿no? Por un lado, era Satanás que lo había tentado. Efectivamente, Satanás está activo y verdaderamente quiere hacer daño. Justamente a quienes más quiere hacer daño es a los creyentes, a la iglesia, que son los representantes hoy de Jesucristo en la tierra. Verdaderamente eso es lo que quiere hacer daño, vino para gustar, para matar, para destruir. Y dice, claro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese el Espíritu Santo? Ahora, en el versículo 4, dice, reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? ¿Sí? O sea, si vos te podías haber quedado con la heredad, ¿qué problema tenía? ¿Por qué tenía que andar haciendo este espectáculo de mostrar una cosa que no era realidad? Vendida, no estaba en tu poder, te podías haber quedado con la plata, no, con toda la plata. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? O sea, ves que hay un doble origen del pecado, ¿no? Hay una parte que corresponde a Satanás, que vino para gustar, para matar, para destruir, para hacer daño. Pero hay una parte que corresponde al corazón de uno. ¿Ves que no le podemos echar de toda la culpa al diablo? Está para hurtar, está para matar, está para destruir, quiere hacer daño, lo hace, es mentiroso desde el principio, pero también tenemos libre albedrío y decisiones en nuestro corazón. Cuando Dios tiene que confrontar a Adán y a Eva con su pecado, obviamente que la cuestión de la serpiente, hay una maldición para con la serpiente, pero hay responsabilidades que son propias y que no tienen que ver necesariamente, o si bien tienen una influencia satánica, no están relacionadas directamente con la acción satánica, sino con las decisiones que tomamos nosotros.
en nuestro propio corazón. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Caput. Ahí nomás. Imagínense la escena. Y uno dice, una persona que puso 60 millones de pesos en la ofrenda a favor de la iglesia, se cae redondo y no. Imagínate. Claro, por eso dice que sobrevino gran temor, sobre todo de lo que oyeron. Levantándose, dice, los jóvenes volvieron, sacándolo, lo sepultaron. Claro, muchas veces pasa, ¿no? Que los jóvenes a veces tienen que pagarle el pato de las cosas que hacemos los grandes. Suele suceder. Suele suceder cuando son jóvenes, es cierto. De todos modos, muchas veces pasa que el joven también aprovecha los defectos de los mayores para excusarse, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Pero sí, es cierto, sucede. Los jóvenes pagando el pato de los defectos de los mayores y cargando con los muertos que los mayores dejan, ¿no? Y más literal que en este caso, imposible. Versículo 7. 3 horas más tarde, ¿qué pasa? Viene la mujer. A ver, ¿en cuánto, vos habías vendido en 60 millones de pesos la heredad, ¿no? Junto con tu marido. Sí, tal cual, 60. Y ahí, otra vez. Efectivamente, claro, habían convenido, sabiéndolo su mujer, vieron que había sido un plan que habían ellos trazado, como, evidentemente, ¿para qué? No sabemos, seguramente para quizás tener alguna posición de privilegio en la iglesia, para que recibir más respeto, más renombre, lo que fuere, por esos motivos egoístas que muchas veces podemos llegar a tener, por el motivo que sea. Pero efectivamente lo que sucede es lo mismo. Pedro le dijo, ¿por qué conviniste a tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti también. Versículo 10, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y luego sucedió lo mismo. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron, la sepultaron junto a su marido. Lo mismo sucedió. Ahora, ¿qué estaba enseñando Dios con esto? Porque estaban en un momento eufórico. ¿Se acuerdan lo que habíamos leído recién al comienzo? ¿No? Era un momento donde la iglesia estaba en su punto máximo, en su clímax. ¿Y Dios qué estaba enseñando? Obviamente que no son eventos que sean perpetuos, ¿sí? Pongámoslo en contexto. Pero habíamos visto milagros muy poderosos. Por ejemplo, un paralítico que ya formaba parte del inventario del templo, que había sido sanado milagrosamente cuando se encontraron con Pedro, Pedro y Juan lo encontraron, ¿no? Por ejemplo. Y cosas enormes que estaban sucediendo en medio de la iglesia en ese tiempo. El poder de Dios se manifestaba de una manera espectacular y los milagros eran milagros que Dios hacía para beneficio de las personas y sucedía de una manera espectacular. Ahora, lo que sucede acá verdaderamente es también un milagro, pero de un carácter enormemente grande. Si queremos le podemos poner hasta un nombre, un milagro negativo. ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba mostrando Dios con esto? Mira, por lo menos 3 cosas. Por lo menos. Por lo menos, primero, que Dios sigue siendo santo. El pecado sigue siendo santo. La gracia de Dios vino a transformar absolutamente todo. Dice que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó, decía Pablo, ¿no? Vino a transformar la vida de las personas, vino a cambiar personas, vino a cambiar, por ejemplo, a un ladrón condenado a muerte que estaba en su mismo momento de la muerte al lado de Jesús y esa persona pudo recibir justamente el milagro de la gracia de Dios y el Señor que le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Era la gracia de Dios, pero la gracia de Dios no hace que el pecado sea menos. No licúa el pecado. Dios sigue siendo santo y el pecado sigue siendo serio. Primera lección que quedó claro en ese momento, en que, claro, sobrevino gran temor. Imagínense, lo dice el texto 2 veces.
Segunda cosa que nos muestra este pasaje, este texto. Que la carretilla es desagradable a los ojos de Dios. A veces no hay peor cosa que hacerse el bueno. Imagínense que lo que parecía una cosa que era espectacular, era maravilloso. 60 palos uno arriba del otro, arriba de la mesa, en beneficio de la iglesia. Bueno, no. Dios muestra para. Con la carretilla se nos va. Es cierto que a veces nosotros tenemos esa, déjame decir, compulsión a ver caretaje por todas partes, ¿no? Y bueno, y a veces solemos ser muy rígidos y duros con los pecados ajenos y sumamente indulgentes con los pecados propios. Hace poco escuché una frase que me pareció espectacular, y es efectivamente así, ¿eh? Sucede efectivamente eso. Lo que sucede es esto, que la religión, diría esta frase, pero que está muy bien pensada, ¿no? La religión te hace ver los pecados del otro. El evangelio lo que te hace ver es los pecados del otro. Y esa es la realidad. Y es lo que sucede, ¿no? A veces con el tema del caretaje y de la careteada tenemos ese doble juego, ¿no? Donde somos muy duros y donde somos muy rápidos. Sucede sobre todo cuando hablamos de la hipocresía. La hipocresía es un pecado realmente muy difícil, muy difícil, y somos muy rápidos para encontrar hipócritas por todos lados. Eso no suele suceder. Lamentablemente no suele suceder, y estaría bueno que nos vaya sucediendo cada vez más. Pero independientemente de eso, en el autoanálisis que tenemos que hacer, y cuando uno tiene que mirar su corazón, nos damos cuenta, acá lo que Dios está hablando es eso. Sí, eso es algo desagradable a los ojos de Dios. Entonces, Dios estaba enseñando a través de este evento tan trágico, tan terrible, tan espantoso, que Él sigue siendo santo, que el pecado sigue siendo serio, que la carestía es desagradable a los ojos de Dios. En definitiva, lo que estaba enseñando era lo que el Señor Jesús había dicho. Que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que haya de salir a la luz. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que Dios nos va a hacer pasar vergüenza por pecados que ya confesamos, porque pecados que Dios nos ha perdonado? De ninguna manera. Si nosotros hemos confesado nuestros pecados, si el arrepentimiento fue genuino, fue real, si no estamos jugando con Dios, si no estamos eh, eh, tratando de hacer ese juego de que sí, peco, me arrepiento, ese jueguito que a veces nos creemos muy vivos cuando hacemos ese juego y terminamos en la ruina. Si el arrepentimiento es real, es genuino, hemos pedido perdón, de ninguna manera. Y el hecho que no haya nada oculto, que no haya de ser manifestado, no significa que Dios está buscando el momento para avergonzarnos por alguna cosa que hicimos hace 30 años. No, no es así. Pero sí está mostrando la realidad de las cosas en cuanto a la vida espiritual. En cuanto a que, che, no podemos mostrar más de lo que somos. Tenemos que caer vez tras vez de rodillas delante de Dios, confesar todas nuestras faltas, ponernos en línea. Muchas veces quizás hasta con lágrimas tenemos que arrepentirnos de cosas que hacemos, para que eso pueda estar bien alineado. Y podamos estar bien alineados con lo que Dios quiere. ¿Vos sabés qué? A veces me pasaba mucho cuando estaba trabajando con adolescentes. El adolescente, cuando es chico, muchas veces tiene mucha compulsión a la mentira. Y a veces era muy fácil de detectar la mentira. Era bastante sencillo. Por ahí es hasta tierno pensar cómo a veces por ahí el pibe quería mostrarse como que estaba más avivado. Y era a veces muy evidente. Y a veces me enojaba por ahí, cuando me metía la cara. Cuando una vez me puse a estudiar esto, digo, pero no, ¿para qué me enojo? Me estoy enojando al cuente. Dios se va a encargar de este tipo de cosas. También Dios sabe los atenuantes y sabe los agravantes, pero Dios se va a encargar de este tipo de cosas. Me estoy enojando inútilmente. ¿Se acuerdan cuando el apóstol le decía a los romanos, mía es la venganza, dice el Señor? No te preocupes. En algún momento Dios se encarga de acomodar las cosas.
y de que todo lo oculto, lo que está medio turbio, lo que está medio dando vueltas, en algún momento sale a la luz. No hay nada oculto que no haya manifestado. Quédate tranquilo. Incluso está para las cosas buenas también. Para las cuestiones que son buenas. Bueno, yo estoy haciendo esto, no, que se da cuenta, nadie ve nada. Mirá, hermano, ni un vaso de agua que le des a una persona que la necesita, Dios se va a olvidar de ella. Puede ser que el resto, todos los demás, seamos burros, seamos brutos, te tengamos en menos. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Fallamos, sí, fallamos. Ayer lo hablamos de una manera quizás cruda. Sí, todos fallamos. Nadie puede desarrollar una amistad verdadera como Dios manda y como tendría que ser, porque todos en algún momento, tarde o temprano, vamos a fallar. Pero así como también, como sucede con el pecado, también sucede con las cosas buenas. No hay nada oculto. No hay nada escondido que no haya de salir a la luz. De alguna manera Dios se va a encargar de eso. Es cuestión a veces es cuestión de fe, de paciencia, de saber esperar. Te leo un último texto. 1 Corintios, capítulo 3. Muchos seguro lo conocen. Este pasaje, 1 Corintios, capítulo 3. El versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pablo está hablando de un momento que la Biblia llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un lugar reservado para creyentes, ¿sí? No es un tribunal de juicio en donde se va a definir la salvación o la perdición de las personas. No, no es así. El tribunal de Cristo es un lugar, incluso es la expresión también, tiene que ver con un lugar donde se le dan los premios a los vencedores. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Claro, en ese momento dice que las obras de cada uno el fuego las probará. Habremos transcurrido nuestra vida aquí en la tierra y hay muchas obras que van a tener que ser sometidas a una prueba que se les llamaría justamente la prueba. Usted sabe lo que pasa con la madera, con el heno, con la hojarasca, cuando pasa por el fuego se quema y no queda ni rastro. Puede quedar ceniza y a veces cuando la temperatura es muy alta ni siquiera eso. Usted sabe lo que pasa con el oro, con la plata y con la piedra preciosa. El fuego prueba, saca la escoria en definitivo, puede sacar todo lo que puede ser mugre y todo las impurezas que tiene, pero en definitiva termina quedando y termina sobreviviendo a los momentos en que el fuego ejerce su acción. Tarde o temprano, en el tribunal de Cristo, todas nuestras obras van a ser pasadas por eso. Y no va a quedar nada oculto que no haya semana. Quizás haya cosas que a nosotros nos parecieron que fueron de oro y fueran de madera o de hojarasca. Quizás haya cosas que parecían que eran poca cosa y en realidad es una pequeña perla que Dios va a destapar y por la cual quizás vayas a recibir un premio. La realidad es esta. Quizás no tengamos a través de estos textos un gran mandato a cambiar muchas cosas, a que muchas cosas sean modificadas, a que hagamos esto, dejemos de hacer lo otro. Simplemente nos enteramos de cómo funciona. Bueno, sí funciona. Es una tontería tratar de mostrar lo que no hay. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada escondido que no haya de salir a Dios en algún momento. Puede ocurrir que no sea en esta tierra, puede pasar.
A veces pasa. Ha habido casos ahora recientes, hace poco. No vamos a entrar en detalles, pero puede pasar también. Pero de alguna manera Dios se va a encargar de que esto sea una realidad. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Simplemente confiar, simplemente creer, simplemente ponernos a cuenta con Dios, ponernos a cuenta lo más cortito que podamos, simplemente reflexionar. Y si hay algo que tenemos que dejar, si hay algo que tenemos que abandonar, hacerlo también. En las manos del Señor todo es posible. Amén. Oramos para terminar. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este momento que nos permitís pasar. Gracias porque tu palabra es clara, es precisa, nos da la orientación, la guía, el norte, para que, Señor, nuestra vida sea la vida que vos querés que vivamos aquí en este mundo. Gracias porque como reflexionábamos hoy más temprano a la cena, Señor, vos sos el Rey de la Gloria. Vos has vencido. Gracias porque estás dispuesto a, Señor, como leíamos también, a enseñarnos el camino que hemos de escoger, aún en los momentos en que parece que estamos desorientados. Gracias por esta realidad, que aunque a veces nos desafía, nos impacta, o incluso puede ser que nos pueda tener, como ha pasado en el evento que hemos leído. Señor, también, gracias porque luego de ello, Señor, la iglesia pudo seguir llevando adelante tu palabra. La iglesia siguió creciendo. Eso no detuvo, Señor, la marcha de la iglesia, sino al contrario. La iglesia pudo seguir cumpliendo el propósito que vos tenías para ella. Gracias porque tu palabra nos lo muestra y esperemos que esto pueda ser una realidad para cada uno de nosotros, Señor. Que lo que haya que corregir se corrija, lo que haya que pulir se pula. Y cada uno de nosotros pueda ser más efectivo a la hora de proclamar el Evangelio. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este momento, por tu palabra, por todo lo que nos das. Nos ponemos en tus manos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muchas gracias a todos por su presencia, por su atención. Además, nos estamos encontrando el próximo miércoles a las 20 horas para la reunión de oración y estudio. Y después recuerden, sábado, la reunión de mujeres y la reunión de